Buenos días de acá de Restaurante Los Güeros de Hermosillo, Sonora. Ya estamos en el colectivo de reporteros sonorenses Asociación Civil. En este año esperemos tener muchos invitados. En esta ocasión está el doctor Luis Núñez, coordinador estatal de turismo en Sonora. Licenciado, buenos días. Buenos días, Alfredo. Bueno, muchas gracias. doctor. Gracias. Gracias. Fue parte de la mesa del colectivo, licenciado, que martes a martes estábamos platicando, interactuamos con el invitado y tenemos pues diferentes dudas, opiniones, sobre todo hoy en el turismo, que parece que empezamos con el pie derecho este año en Sonora. Vamos a ver qué número nos cuenta usted. La mecánica es muy sencilla, le hemos comentado, usted pone un tema en la mesa y rápidamente empezamos con preguntas y respuestas. ¿Qué le parece si empezamos? Adelante, claro. Adelante, tiene usted el micrófono. Bueno, muchas gracias, buenos días a todos. La verdad es un gusto estar con ustedes, empezando el año con buenas noticias para el sector turístico. El día de ayer estuve en Puerto Peñasco, en el recibimiento de la primera vuelta que se están dando por el Mar de Cortés, los turistas que abordaron el crucero Astoria. Pues mi intención era estar con ellos, saludarlos y preguntarles cómo habían sentido el viaje, cómo habían percibido, qué impresiones les habían causado. Y pues fue muy bueno constatar que para ellos la experiencia fue formidable, fue muy grata, no hubo comentarios negativos, todos muy contentos. Toda la logística de abordaje, de bajar del barco también, y la experiencia de haber tocado diferentes puntos, haber conocido otros lugares, fue muy positiva para todos. Entonces creo que la primera vuelta fue un éxito. Nos quedan otras dos. El mismo día de ayer zarpó el barco Astoria otra vez por el Mar de Cortés en una segunda ruta de 11 días, y el día 31 de enero nuevamente. Estamos contentos, fue una experiencia muy importante para el gobierno del estado en materia de negociaciones. Se tuvieron que hacer acuerdos importantes con la naviera, y creo yo que podría ser el preámbulo de una política turística que se enfocara mucho en este tipo de acuerdos con empresas navieras. Creo que ya logramos despertar el interés de una naviera inglesa que constató que sí puede ser un negocio rentable el mover los pájaros de la nieve, los turistas que vienen de lugares fríos todos los inviernos a pasar esa temporada en Arizona, en el suroeste de Estados Unidos, y que son clientes con los recursos, con los ingresos adecuados para ese tipo de cruceros. Entonces, contentos, satisfechos. La gobernadora Claudia Palovich creo que ha hecho un buen trabajo en ese terreno de lograr motivar a esa empresa naviera en particular, y vamos a seguir trabajando con la intención de poder consolidar en el mediano plazo a esta empresa y tratar de lograr atraer otras más. Y también podemos decir que empezamos con el pie derecho porque empezamos con buenas noticias en otros aspectos. Hace un par de semanas, creo que ya 3 semanas, una consultora nacional, Arias Consultores, hizo un trabajo muy profundo, una encuesta muy profunda. Si no mal recuerdo, hablaba de 28,000, 29,000 personas encuestadas, y en ese sondeo se les preguntaba qué opinaban del turismo en los diferentes estados de la República, y salió Sonora colocado en 4º lugar nacional en crecimiento del turismo. Eso nos dio mucho gusto, nos motiva mucho, porque se empieza a sentir en el ánimo nacional. Sonora empieza a destacar, empieza a surgir como un lugar atractivo para el turismo. Entonces, el crecimiento del turismo que se percibe a través de esa encuesta, que la coloca en 4º lugar nacional, se constata con los números. Sonora está creciendo a tasas importantes en materia de turismo. Particularmente estimamos un crecimiento promedio de arriba del 7% del Producto Interno Bruto en turismo nada más. Obviamente Peñasco está creciendo arriba del 8% como destino de playa, y eso es un número muy positivo en un entorno de dificultades presupuestales. Tener una tasa de crecimiento de esa magnitud es muy importante para el estado de Sonora. Yo creo que el turismo
está convirtiéndose en una actividad que pronto va a ser un motor del desarrollo del Estado, un motor importante para el desarrollo del Estado. Si bien es cierto, el PIB del Estado, alrededor del 6% depende de actividades primarias, agricultura, ganadería, pesca, alrededor del 44% es industria, particularmente manufacturas, lo que es industria automotriz, minería, que es muy importante, manufacturas en temas aeroespaciales, etcétera. Pero el otro 50% restante es sector terciario, comercio y servicios. Dentro del sector terciario, el turismo es una actividad muy, muy importante y creciente además. Entonces, creemos con esos números y con esa tendencia que está marcando que el turismo pronto podrá ser considerado una actividad de mucha relevancia en el estado de Sonora. Pues con esos comentarios me quedaría para poder empezar a platicar con ustedes sobre estos temas. Perfecto. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Enseguida vamos a pasarle la primera pregunta. A su mano derecha está Mario Munguía Murillo, con su columna Rastrillando. Adelante, Mario, por favor. Gracias, Alfredo. Bienvenido, doctor. Gracias. Sonora cuenta con una serie de territorios muy interesantes que poco han sido explotados. El turismo ecológico, concretamente. ¿Existe un programa en el área de turismo del Estado para promover el turismo ecológico? Sin duda el turismo ecológico y el turismo de aventura que van asociados son sumamente importantes y hemos estado viendo cómo van muy adelantados los propios empresarios del sector turístico de esos ámbitos en la organización de eventos de diferente naturaleza y en ese sentido vamos nosotros acuerpando y acompañando con el fideicomiso del 2% del hospedaje. De ahí destinamos recursos a apoyar esas inquietudes y esas iniciativas. Pero no tenemos un programa específicamente para atender ese tema, sino de manera genérica, con la bolsa genérica de recursos, apoyamos las inquietudes del sector de turismo de aventura y turismo ecológico. Sin duda es un tema sumamente importante que está adquiriendo cada vez más relevancia en el mundo por temas de conservación del ambiente, por una serie de razones. Entonces, no estamos dejándonos de apoyar, lo estamos haciendo con mucho entusiasmo. Y los empresarios sin duda están cada vez más organizados para poder presentar ofertas al turista en esos ámbitos. Que además sale más barato. Totalmente. Son temas de organización fundamentalmente y nosotros lo que hacemos es ayudarlos en la promoción. Ellos nos dicen qué es lo que requieren para poder potenciar, el atraer más turistas en ese ámbito y nosotros los apoyamos, pero en el ámbito de la promoción. Muchas gracias. Gracias, doctor. Gracias, Mario. Ramón Oleo, Comunario Desierto. Adelante, Ramón, por favor. Sí, muchas gracias, presidente. Bienvenido. Gracias, Ramón. ¿Cómo va ahora con el nuevo presupuesto del 2020? ¿Cómo quedó la institución que usted representa? El presupuesto 2020 para COFETUR fue enviado en tiempo y forma a la Secretaría de Hacienda por 120 millones de pesos. La sorpresa es que nos etiquetaron 138 millones de pesos. Nos etiquetaron 18 millones de pesos más, lo cual nos agradó mucho. Sin duda representa un aliciente para nosotros porque los diputados consideraron que, la propia Secretaría de Hacienda consideraron que el turismo estaba considerándose una actividad importante y decidieron meternos centavos más. Creo que algo que puede matizar un poco el tema del presupuesto para COFETUR tiene que ver con el pronunciamiento que hizo el Congreso hace una semana. Salió el lema de que el año 2020 va a ser el año del turismo en Sonora. Lo colocaron como lema, lo publicaron en el boletín oficial y eso es un aliciente también para nosotros porque finalmente que el Congreso haya determinado que el lema del año va a ser
2020, año del turismo en Sonora, indica la preocupación que tienen los diputados por el turismo. Implica también que reconocen que el turismo se está convirtiendo en un motor importante del desarrollo económico, pero también implica una esperanza, sin duda, una esperanza de que el turismo se puede convertir en un detonante en la generación de empleos y en la derrama económica del Estado. Gracias. Gracias. Pero quisiera nomás agregar, en el ámbito federal sí nos fue mal. El año 2019 no tuvimos recursos federales para actividades turísticas en el Estado, como fue para la mayoría del país. Desapareció el Consejo de Promoción Turística de México, que pertenecía a la Secretaría de Turismo. Desaparecieron los recursos para apoyar pueblos mágicos también, recursos federales. Sin embargo, nosotros hicimos un esfuerzo por salir adelante con el apoyo de la gobernadora, con programas específicos sonorenses que dieran respuesta a la necesidad de los municipios ante la ausencia de un programa tan importante como Pueblos Mágicos. Por ejemplo, les comento, se logró realizar un programa con mucho éxito que se llama Tesoros de Sonora. Pueblos Mágicos no tiene recursos del programa federal. Tesoro de Sonora surge del Ejecutivo con el apoyo de los diputados, y es un programa que busca reconocer a las localidades de Sonora, a las localidades que tienen atractivos turísticos importantes, pero no solo reconocerlos, no solo entregarles el reconocimiento, sino también con recursos para poder hacer mejoras en el centro histórico, en los lugares que los propios lugares residentes del lugar decidan que hay que aplicar ese recurso. Entonces trae recursos. El año 2020 estamos duplicando la bolsa para atender a los 5 localidades ya beneficiadas del 2019 y a otras 5 localidades más en el 2020 dentro del programa Tesoros de Sonora. ¿Cuántos recursos se aplican? Son 5 millones de pesos. Es en la bolsa completa para apoyar a las localidades. Un poquito del programa. Sí, pero es un buen incentivo porque de repente se quedan muchas localidades como Cananea, como Banamichi, como Ures, que por años estaban deseando entrar, como Cocori, deseando entrar a Pueblos Mágicos. De repente el gobierno federal dice, pues ya no existe Pueblos Mágicos más que Desmembrete. ¿Y qué haces con todas esas ganas y con todo ese empuje y con esa organización de las gentes en las localidades? Bueno, les ofrecemos un programa estatal que les diga, oye, aquí tenemos con un capital semilla para hacer algunas actividades en las localidades, y vamos juntos a invitar a empresarios, a invitar a todos que se involucren para poder hacer un poquito más grande la bolsa. Es una buena intención con recursos no tan importantes como que traía Pueblos Mágicos, pero sí suficientes para empezar a mover las dinámicas internas en las localidades. Muy bien. El año 2020, Sí. el recurso federal, pues si el año pasado no hubo, el año 2020 viene un recorte de 43% para el sector turístico. De cero pasaron a... Entonces vamos a salir poniendo, no sé cómo nos va a ir, pero el recurso federal se recortó 43% para la sector. Nada como referencia, ¿no? Qué bárbaro. Casi nada. Todo Humberto bajo Armas eso. Ornelas, mejor conocido como El Mago, y transmite por ahí por Radio Lobo. Adelante, Mario. Muchas gracias, bienvenido. Gracias. Cuéntenos rápidamente qué proyectos hay para el turismo rural, que es el que detona las regiones, sobre todo serranas. Hay proyectos, presidentes municipales han presentado por algunos proyectos, como cabañas, por ejemplo, pero bien hechas, buenos alimentos. ¿Qué presidentes se han regresado con usted para pedir apoyo? Como por ejemplo las cabañas de Aribavi que están bonitas, ¿no? Pero hace falta más cabañas en toda la parte. Yécora. Sí. Y Ágora también. Turismo rural es un programa que tiene en Cofetur más o menos como unos 25 años. Yo lo recuerdo cuando estuve en el CIAD, duré 22 años trabajando en el CIAD como investigador, y desde entonces ya teníamos acuerdos con turismo, con la Comisión de Fomento al Turismo en esos ámbitos de turismo rural. Sigue siendo importante y estratégico para la Cofetur. Y sí, efectivamente, estamos trabajando con diferentes temas de turismo rural, pero enfocados de otra perspectiva. Por ejemplo, con perspectivas horizontales, lo que es, por ejemplo, el turismo gastronómico, ¿sí? Y de esa manera nos acercamos a las localidades para poder promover
con spots, con los diferentes instrumentos que tenemos disponibles de promoción, todo lo que es la gastronomía de los lugares rurales, pero también, por ejemplo, turismo a través del programa de la Ruta de las Misiones, que le toca toda la parte de acá de Cucurpe, de Magdalena y hacia arriba en la sierra, frontera, todo eso. Otro concepto que estamos empujando es el del Bacanora, la ruta del Bacanora. Una serie de rutas que tienen que ver con la Sierra de Sonora y por supuesto con ámbitos rurales. Entonces no lo hemos dejado, al contrario, seguimos empujando. No podemos tener una actividad de promoción para lugares urbanos y dejando la parte rural por fuera. Vamos muy equilibrados en ese sentido y con buenos resultados. Y la cacería también. Totalmente. En cacería el esfuerzo es mayor. Tenemos precisamente reuniones con la gente que viene de Nuevo México de manera muy masiva, muy importante. En turismo cinegético le llamamos, y ha estado creciendo mucho en el estado y por supuesto lo estamos apoyando de manera muy fuerte. Entonces estamos trabajando muy fuerte en todos los ámbitos rurales. Estamos a punto de recibir, me comentaba el secretario de Economía hace unos 5 días más o menos, que estamos por recibir un recurso importante para créditos para el sector turístico. Algo que me tocó hacer como delegado de Economía hace 3 años aproximadamente. Teníamos una bolsa en ese tiempo de 160 millones de pesos para créditos al sector turístico. Nuevamente esa bolsa va a estar disponible en según me dice el secretario, 2 o 3 meses más, con una bolsa de 110 millones de pesos para poder otorgar financiamientos al sector turístico en sus diferentes eslabones de la cadena de valor: hoteleros, restauranteros, prestadores de servicios turísticos, carnicerías, verdulerías, todos los que le vendan al sector turístico. Entonces de esa manera seguramente vamos a poder reforzar un poquito el tema de el acceso a recursos para financiar al sector turístico. Gracias, Mago. Gracias, doctor. Por aquí tu café ahí, doctor, porque va a decir Gabriel Benítez Carrera, corresponsal de Tribuna del Yaqui, Radio SA y otros medios de comunicación también. Además es mi compadre. Gracias Alfredo. Bienvenido, don Luis, gusto en saludarlo como siempre. En materia, no sé si tenga cifras del FAOT, cuántos visitantes, si le corresponde a usted, o alguna promoción más aparte del FAOT para el sur de Sonora, sobre todo en Cajeme. Ya ve que el yaqui gigante ahí, el de la entrada, está muy descuidado. Si ustedes tienen algún proyecto para él o algo. Para ese tipo de espacios sí estamos trabajando proyectos que nos permitan rescatarlos. Tenemos ese espacio donde está el yaqui, lamentablemente en estado pues de abandono por razones que se derivaron de cómo se manejó el tema en años anteriores. Y estamos, como sucede también, un espacio que si conocen ustedes ahí, les ha tocado pasar por ahí cuando van a Moctezuma, en la pura esquinita ahí de Mazocahui. Son inversiones muy grandes que se quedaron lamentablemente ahí. Sí. Entonces la idea de nosotros es buscar inversionistas que tengan interés en rescatarlo. Quizás a través de poner algún negocio ahí, alguna concesión para que pongan algún negocio y que pudiera dejarles a ellos el mantenimiento y la conservación de los espacios, pero también que se conviertan en lo que deben ser, pues en espacios de descanso, espacios de logística, y a lo mejor hasta para potenciar las ventas de artesanías locales y otras cosas más. Entonces sí estamos trabajando en ese tema con algunas empresas que tienen ese tipo de conceptos como parte de su desarrollo empresarial. ¿Para este año podría ser algo? Posiblemente, este año, estamos en pláticas con una empresa muy grande que tiene ahí en Santana el negocio, una gasolinera muy bonita, muy vistosa, antes de llegar a Santana. Sí. Ellos tienen interés en hacer un acuerdo ahí. Obviamente implica muchas cosas, hay que ser muy cuidadosos en este tipo de negociaciones, a ver si podemos lograr un entendimiento con ellos. ¿Y del FAOT? Del FAOT es un tema que maneja el Instituto de Cultura. Sin embargo, a nosotros nos interesa medir el impacto que tiene en el sector turístico en cuanto a derrama económica y en cuanto a
a impactos en generación de empleos, etcétera. Entonces vamos a esperar que termine este evento para hacer las mediciones correspondientes, y eso nos va a dar pautas también para buscar los mecanismos para reforzar lo que nos corresponda de la perspectiva de promoción. Pero es un ámbito que maneja mucho el Instituto Sonorense de Cultura. No tengo los datos del evento del año anterior, pero sí sería importante, creo yo, tener bien claro los impactos. Sin duda es obvio por lo que se desprende de observar simplemente lo que sucede ahí, que es algo que se está creciendo muchísimo, un evento que crece mucho, que atrae muchos turistas, incluso, digo, de hace mucho tiempo quedó abarrotado Álamos, porque no tiene la capacidad para atender a tantas gentes. Incluso ya Navojoa también ya está llegando al nivel de saturación, ¿verdad? Entonces es un evento que sin duda genera mucha derrama económica, pero no lo hemos medido. Vamos a esperar que termine este evento para poderlo medir. Ok, muy bien. Gracias, Muchas gracias. Gracias, doctor. Aquí el señor Mauricio Rodríguez, de Agenda Pública de Navojoa, el periódico, semanario, y Enfoque Noticias también de... Adelante, Mauricio. Gracias, presidente. Bienvenido, doctor. Gracias, Mauricio. Ahorita escuché que mencionaba el dato de un crecimiento del 7% en el PIB. El turismo representa el 2.5% del total del PIB Sonora. Sin embargo, a nivel nacional hablamos de niveles 16-17%. ¿Qué es lo que ha detenido el turismo en Sonora para que no crezca todavía más? ¿Y en cuánto cerraríamos entonces en el PIB en Sonora en cuanto al turismo? Mauricio, quiero hacer una aclaración metodológica ahí en la forma en que el INEGI mide el turismo. El INEGI actualmente te mide el turismo en base únicamente al gasto que se hace en la ocupación de los hoteles. Por eso es que te aparece 2.5%. Sin embargo, turismo no solo es el gasto en hotel, turismo es también el gasto en restaurantes, el gasto en los comercios. Por ejemplo, Puerto Peñasco, te debo decir que te representa aproximadamente el turismo el 97% de la actividad, y solamente el 3% tiene que ver con pesca y otras actividades menores. Pero no representa, en Peñasco no se registra todo como actividad turística, cuando debería registrarse también los comercios, porque finalmente los comercios atienden a los turistas, las gasolineras despachan combustible a los turistas, los restaurantes pues comen los turistas, y eso no se registra, pero es un error conceptual y metodológico del INEGI. Yo he estado en reuniones con el director estatal del INEGI y con el regional noroeste, pidiendo que revisen la metodología para que el turismo se le haga justicia. Porque si seguimos pensando que el turismo en Sonora solamente representa el 2.5%, estamos en un error garrafal. El turismo en Sonora no solo es el gasto en hotel, sino todas las actividades que tienen que ver directamente o indirectamente con el turismo. La cadena de servicios, ¿no? Exactamente, la cadena de valor. Cuando yo hice mi trabajo muy cuidadoso de revisar más allá del hotel qué otras actividades y cuánto van sumando las actividades al PIB estatal, saqué más o menos el número arribita de 7.1% del PIB estatal es turismo. Eso te lo pone en una circunstancia muy diferente. ¿Qué implicaciones tiene? No es nada más números. Implica el reconocer que es una actividad que está mal medida y que si le mides bien es mayor, y por lo tanto debieras meterle un presupuesto mayor acorde al impacto que tiene en la generación de empleos y en la generación de derrama económica, etcétera. Entonces, es un tema importante ver esa perspectiva. Creo yo que eso también tiene como consecuencia en que no se le vea como una actividad preponderante y de impacto. Por lo tanto, las políticas públicas relacionadas al turismo, la política turística, tomando como referencia un número pequeño en aportación al PIB, pues tampoco le metes muchas ganas, pues, ¿no? Si lo mides como debe ser, vas a decir, el turismo sí pinta y pinta de manera interesante, pues hay que meterle más lana, pues hay que ponerle recursos, hay que meterle mayor presupuesto, etcétera, etcétera, y cambia, pues, ¿no? Te va a sorprender que la medición que acabo de cerrar en Guaymas, en San Carlos, nos marca un crecimiento de la derrama económica de 11.7% del 2018 al 2019. O sea, creció la derrama económica casi en 12%. Es muchísimo, muchísimo.
Entonces, ¿cómo te puedes explicar tú que tenemos crecimientos de Los Cabos en el valor de 14%, 13%, en Cancún, similar, crecimientos muy altos, y en Sonora, con todo lo que está sucediendo en Puerto Peñasco, en San Carlos, en Hermosillo, con turismo de negocio, etcétera, estamos creciendo al 2.5%. Hay una incongruencia, y esa incongruencia es el error metodológico o el enfoque metodológico que no le hace justicia al turismo en Sonora. Entonces, derivado de eso, estamos luchando porque se reconozca que el turismo es mucho más que eso, que se ajusten las metodologías para que el turismo represente lo que debe representar y como consecuencia poder tener mayores presupuestos o presupuestos más adecuados para una actividad tan importante como es el turismo. Entonces, precisando, sería el 7.1% del PIB. Del PIB, exactamente. Y si lo comparas con otras actividades como la minería, por ejemplo, que la minería representa más o menos el 14, 13.5% actualmente del PIB, pues estamos hablando de que es una actividad importante el turismo, es casi la mitad de la minería. Entonces, ojo, cambian las circunstancias, cambia, cuando lo ves desde esa perspectiva dices, pues no está tan mal el turismo como pensaba. La foto es diferente. Por supuesto. Entonces, es hacerle justicia a un sector que está aportándole mucho al PIB, pero que por metodología no se ve esa aportación. Gracias. Aunque se paró y no quiere preguntar, pero vos tienes que presentar. Hugo Encino Zagaray, órale, de Radio Sonora. Pregunta, pues, estás en la hora de la pregunta. Gracias. Adelante. Es que no pertenezco al grupo y vine invitado. Tú no te preocupes. Muchas gracias. Me dijo Tadeo que quitas su nombre aquí. Que pagaras tú. Adelante, Linza. Le preguntaría la situación que prevalece en Guaymas. Ya ve que uno de los puntos más importantes, más característicos del turismo del Cerro Tetacawi está ahí con problemas legales, la alcaldesa, etcétera, y la oportunidad de cerrar la playa, etcétera. ¿Cuál es la injerencia del gobierno del estado en este problema? Mira, ahí sí tenemos que ser muy cuidadosos porque está en otros ámbitos que no nos corresponden a nosotros. A nosotros quisiéramos que los espacios se abrieran, obviamente, al turismo, y que el lugar ahí conocido como Piedras Pintas pues, tuviera acceso a la playa a todo el mundo y que siguiera disfrutando de esos lugares, que el Tetacawi pudiera la gente seguir accediendo con mayor seguridad cada vez, pero que siga yendo la gente a subir, que los aproveche. Sin embargo, ahí pues hay una situación de propiedad de los lugares esos. Desconozco el tema con la alcaldesa que no está cumpliendo la empresa, por alguna razón están cercando ahí. La verdad no estoy enterado del nivel de detalle en ese litigio que traen las dos partes, pero sin duda es una parte que tiene que ver con las autoridades municipales y otra con una empresa privada. Yo espero que se arreglen para bien del turismo, que se abran los espacios del turismo y que se sigan aprovechando como atractivos para seguir generando empleos y derrama económica para el lugar, para la región y para el estado. Que permee la cordura, finalmente son temas importantes, son muy atractivos. Oye, el Tetacawi es un ícono del estado de Sonora, ya no digamos de Guaymas. Entonces, el hecho que recientemente, en años recientes, la gente vaya con más frecuencia a subir el cerro, incluso como un reto, lo toma mucha gente, lograr subir hasta arriba, es bonito y es un atractivo y genera recursos. Ojalá que se logre resolver ese problema. Gracias, Hugo. Gracias, doctor. Aquí, por segunda vez, Antonio Sánchez Melo, Central Informativo y Larza. Adelante, licenciado. Buenos días, doctor. Para preguntarle, ayer se cumplió el primer ciclo de los cruceros desde que salieron de Peñasco. ¿Cómo les fue? ¿Qué pinta para el segundo? Si ya se abrió el tercero, si se llenó y si ya llegaron a algún acuerdo para repetir esto, como lo habían comentado, de venir con viajes más cortos pero más frecuentes. Bueno, sí, efectivamente, sí cerró ayer el primer circuito, la primera vuelta por el Mar de Cortés. Fue un éxito para la empresa, fue un éxito para los turistas que bajaron. Me tocó ir a Peñasco ayer a recibirlos ahí, platicar con ellos, cuáles eran sus impresiones. Todos venían muy contentos, no hubo algún tema que nos preocupara. La empresa, tuvimos una breve reunión porque el director de operaciones de la empresa, John Dennis, tenía que viajar a Phoenix. Nos comentó que ese primer circuito había sido muy positivo para la empresa.
Vienen 2 más. Ayer mismo zarpó en la tarde el barco. El día 31 nuevamente va a ser el tercer y se van a regresar con el barco a Inglaterra a seguir su trabajo cotidiano allá. Pero prevén ellos que pudiera generarse para el 2021 nuevamente una nueva temporada. Están pidiendo ellos que se haga una mayor promoción por parte de los otros 2 estados. Particularmente nos pidieron si podíamos acordar con Baja California Sur y con Sinaloa que se involucraran más en la promoción. Consideran que el estado de Sonora está haciendo una excelente promoción, pero sí nos pidieron si pudiéramos empujar un poquito más con otros 2 estados para poder lograr que se involucren activamente y que esa promoción se traduzca en clientes, literalmente. Obviamente vamos a entrar en comunicación con los otros estados, con los homólogos, para buscar incentivarlos a que participen activamente. Creo yo que hasta ahorita ha sido un éxito, no hemos tenido dificultades, se logró que el avituallamiento del barco se realizara en Sonora, también es un tema muy positivo porque genera buena derrama económica para el estado. Estimamos la derrama económica más o menos en 190 millones de pesos, porque simplemente en combustible, estamos hablando de 20,000 litros diarios de combustible, que es lo que ocupa el barco. Estamos hablando de 11 días por ciclo, por circuito, son 33 días en los 3 circuitos. Sacan la cuenta de 20,000 litros por día, más cuando llegó el barco venía sediento, venía desde Inglaterra y tuvieron que echarle y llenarlo hasta el tope, por una cantidad de bárbara de recursos y de diésel. Y luego antes de irse también tiene que llenar los tanques. O sea, es una cantidad, solamente en diésel estamos hablando de casi 30 millones de pesos. Y además, cada vuelta tienen que volver a llenar los refrigeradores de carnes, de lácteos, de pollo, de vinos, de cerveza, de refresco, de todo lo que ocupa. La cadena productiva está interesante. De todo lo que ocupan 500 pasajeros más 200, casi 240 tripulantes. Y todos comen. ¿Y todo lo que en Guaymas lo compraron, no? En Guaymas, sí. Con excepción, nos decía el capitán hace unos días, con excepción de algunas hortalizas que los compraron en Mazatlán. Yo, capitán, tuvimos que comprar hortalizas porque nos recomendaron mucho ahí. En Mazatlán sí subieron tomates y pepinos, pero lo demás se hizo en Guaymas. Entonces, eso es muy bueno, eso es muy bueno, eso es una buena noticia. Buena noticia porque queda una buena derrama económica en el estado. Entonces, pues, son cosas que repercuten finalmente en la cadena de valor del estado. La cuestión del puerto para que llegue el crucero en Peñasco, ¿tiene alguna fecha para que se solucione? Ahora que está el Comport. Del Comport de Puerto Peñasco. Hemos estado trabajando muy fuerte con la federación en ese tema. Es un tema del que está en el ámbito de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes tiene un recurso detenido por 250 millones de pesos en el fideicomiso de puertos Fideport. No lo han liberado. Yo estuve con la directora de puertos, Claudia Sánchez, en pláticas para tratar de liberarlo hasta septiembre, y íbamos avanzando muy fuerte. Incluso mandaron una avanzada para ver allá el Comport cómo había quedado y todo lo demás. Sin embargo, la cambiaron a finales de septiembre, entró otro titular y volver a empezar otra vez. Estamos ahorita en pláticas con ellos, tratando de que liberen el recurso, están los fideicomisos para ese tema. Pues ojalá que pronto logremos que se destrabe y que nos puedan ellos, en la modalidad que ellos quieran, porque nos dicen es que el gobierno, cuando ejercieron el recurso anterior, el gobierno anterior, hubo algunas dificultades. Pues háganlo ustedes como quieran, pero hay que retomar esa obra. Entonces estamos en esas pláticas ahorita tratando de destrabar los 250 millones de pesos del fideicomiso de puertos, exclusivamente etiquetados para el Comport. Gracias. Hermosillo YouTube, en la cual estamos transmitiendo en vivo, doctor. Adelante, Arturo Salcido. Buenos días, doctor. Buenos días. Por la creatividad que le caracteriza y tan experto en números, ¿en qué le podría beneficiar al turismo a Sonora en caso de ganarse el avión presidencial? Sería una buena inversión comprar cachito. Caramba. ¿Es serio? ¿Qué año? ¿Es serio lo que está? Oye, no sé si irán a hacer el sorteo, ¿no? Va a empezar. Sí, la verdad es que... Mira, te voy a conectar, por el lado de la conectividad te lo voy a poner mejor la respuesta. La conectividad es muy importante para el estado de Sonora.
y hemos estado trabajando muy fuerte en ampliar la conectividad. Es decir, y ahí sí reconozco, digo, yo entré apenas hace unos meses, reconozco el trabajo de los que me antecedieron ahí, Héctor Plata, Armando Ceseña, que hicieron un buen trabajo, porque eso es logro de ellos, en atraer empresas aéreas que se interesen por el origen y el destino que se llama Hermosillo, para conectarlo con puntos que para nosotros son estratégicos. Se logró un vuelo Hermosillo-Cancún y se logró un vuelo Hermosillo-Mérida. Esa es la importancia de ese tema. Parece menor, pero conectar... ¿Perdón? ¿Están todavía? Ya están operando. ¿Todavía? Ya están operando. Y están baratos. ¿Qué relevancia tiene? Y están baratos. Sí. ¿Qué relevancia tiene? Conectas Hermosillo directo a Cancún o a Mérida. Lo que te hace es, particularmente Cancún, te abre el panorama para poderte conectar primero con Europa de manera directa, con el este de Estados Unidos y con Sudamérica. Con ese vuelo, porque Cancún se conecta a todos esos lugares, a todo el este y a toda Europa sin problema. El otro tema que se logró es conectar Hermosillo con Los Cabos. Los Cabos tiene una cantidad de conexiones impresionantes también con el oeste de Estados Unidos y con Asia. Te conectas vía Los Cabos con Los Ángeles, con San Diego y abres el panorama. Entonces, fueron dos estrategias muy bien medidas, muy cuidadas y se lograron. Entonces, eso nos coloca en una circunstancia favorable. Estamos trabajando ahorita con otra empresa para tratar de conectar Puerto Peñasco con Tijuana. Puerto Peñasco ha sido complicado porque la temporada ha sido muy inestable. Es generalmente inestable porque los turistas llegan un rato y se quedan y se van y se queda sin. Entonces, mantener vuelos es complicado y costoso para las empresas. Pero estamos convenciendo a alguna empresa por ahí que está muy interesada en realizar ese vuelo Peñasco-Tijuana. Si lo logramos, vamos a poder atraer turistas del suroeste de Estados Unidos, particularmente de California, a bajo costo a Puerto Peñasco y potenciar un poquito más el turismo en la región. Gracias. No fue el avión que tú querías. No fue el avión, pero son aviones. Está buena la paloma que Es que el otro avión estaba muy complicado. Francisco Cota, de Canal Sonora. Adelante, licenciado. Gracias, presidente. Buenos días. Le quería preguntar, fíjese que el fin de semana, precisamente el sábado, estuve por rumbos de La Colorada, que fue subsede del Festival Ortiz Tirado, y he tenido la oportunidad de pasar en algunas ocasiones por ahí y me he dado cuenta que es un lugar que está muy cerca de Hermosillo y tiene de fácil acceso porque la carretera está en muy buen estado, es bonito el lugar. Quisiera saber si en sus planes ahí de la Coordinación de Turismo existe algo para La Colorada, porque creo que tiene un buen potencial. Me he reunido con el presidente, con Marcos Plat, en varias ocasiones, comentando algunas propuestas que traen ellos para traer turismo, traen la intención de un museo, han hecho algunas adecuaciones, las entradas y las vistas, y siguen trabajando algunas obras. Sí. La verdad están trabajando muy duro en ese sentido. La mina por sí misma es un atractivo. Hay mucha gente que tiene interés en conocer los procesos de extracción de oro y obviamente atrae. Y la empresa está en la mejor disposición de hacer tours al interior. Estamos trabajando ya con ellos. Y obviamente del ámbito de la promoción, que es lo que nos toca hacer a nosotros, en la mejor disposición de seguir coordinados con la presidencia municipal y con los propios habitantes de La Colorada. Tienen ahí un espacio con agua bastante pegadito al pueblo ahí, sí, muy cerca, con asadores y con todo un represo muy grande. Entonces, tiene atractivos y ya estamos trabajando de la mano con ellos. Tenemos algunos proyectos interesantes para poder potenciar el turismo, sin duda. Qué bien. Gracias. Gracias, Francisco. Gracias, doctor. Más café, porque ahora sigue Samuel Valenzuela de Entre Telones y el Portal de la Gente. Adelante, licenciado. A mí me gustaría, más o menos ampliar lo que te contestaba a Sánchez Melo sobre el conflicto por el inconcluso Home Port en Peñasco. Sí. Hay un conflicto legal, es una obra parada de hace 3 años o más. Ya con una inversión muy avanzada, que la escollera se le metió bastante dinero. Sí.
y que falta prácticamente 400 millones de pesos para terminar. ¿Podrías ampliar el asunto legal, el asunto, yo sé que las gestiones que decías, pero que si eso está deteniendo, si eso es lo que tiene trabado la obra esa, pues, a fin de cuentas? Es parte del problema. Parte del problema es que este sexenio hereda una serie de temas ahí legales que no se han podido destrabar, pero parte también importante es el recurso. Y necesitamos pues seguir trabajando con las instancias legales correspondientes para que se destrabe. Finalmente ahí están por convalidarse 309 millones de pesos simplemente por un trámite que requiere que vaya personal de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, de la Dirección de Puertos, a verificar que en su momento se hizo una inversión, que esos 309 millones de pesos están ahí, están en piedras, están en cubos de concreto, y que ese recurso se aplicó ahí. Necesitan constatarlo y no lo han hecho. Es por ejemplo, parte del conflicto que no se ha resuelto. Pero por otro lado, pues el dinero también no lo han destrabado, no está atorado ahí. Entonces, pues el tema legal sigue esperando resoluciones en tribunales, demandas contra una empresa que estaba haciendo el muelle, está por ahí en un tribunal, no se resuelve. Entonces, todo eso estamos esperando que se resuelva. Sobre eso, hubo críticas por el transbordo en la salida del abordaje de la historia, crucero. Pero tengo entendido que ese mismo sistema se utiliza en Los Cabos, ¿no? No tiene puerto tampoco. Es muy común. En Los Cabos no tienen puerto, todos los barcos. Y llegan barcos sumamente. Llegan 2 o 3 diarios muy grandes, se estacionan enfrente de Los Cabos y lo hacen también con ¿Y se utiliza el mismo sistema? Igualito. Entonces, en ese sentido, pues no es algo que trabe la atracción de cruceros. Sin embargo, ayuda. Que tengas un muelle en forma adecuada ayuda pues a que sea más fácil el traslado y el control de la logística del abordaje. Ojalá que se destrabe pronto, que nos toque ver eso para poder aplicar esos recursos y que se pueda lograr terminar esa obra tan importante para Puerto Peñasco, ¿no? Pero no es impedimento para seguir haciendo promoción, para traer cruceros. Gracias, doctor. Gracias. Amalia Escobar, de corresponsal Universal y AE Noticias en la web. Adelante, licenciada. Doctor, buen día. Yo quiero preguntarle con respecto a la seguridad y turismo. La última alerta de viaje que emitió el gobierno de Estados Unidos fue en diciembre del 2019. Ahí se menciona a 5 estados, entre ellos Sonora, y específicamente municipios del centro al sur, ¿no?, del estado. Entonces, ahí, ¿cómo se está trabajando para evitar que Sonora siga apareciendo en estas alertas con respecto a la seguridad con el gobierno federal? ¿De qué manera se coordinan o qué es lo que se está gestando pues por parte de las políticas públicas de turismo con respecto a la seguridad? Mira, en materia de turismo específicamente, nosotros lo que hacemos es promover ante la instancia que nos corresponde en el Estado, particularmente Secretaría de Seguridad Pública Estatal, es insistir para que mantengan las rutas de acceso a los lugares turísticos tan seguras como les sea posible a ellos, de acuerdo a sus recursos y sus temas de coordinación con otras instancias municipales o federales. Promover, por ejemplo, las carreteras seguras, como le llaman, que en el caso de Lukeville, sí, corredor seguro, de Lukeville a Puerto Peñasco, que ha funcionado muy bien ese corredor, no ha habido incidencias, afortunadamente, y eso ayuda mucho al turismo. Por ese pedazo de camino, por ese tramo de camino, están circulando casi 500,000 autos anuales. Eso fue el cierre del 2019. Es una barbaridad de carros. Y afortunadamente no hay incidencias que lamentar. En el caso de Guaymas, San Carlos, entiendo que también se trabajó el corredor seguro. Me tocó recibir la información.
se presentan algunos temas ahí, todos lo sabemos en los medios de comunicación. Sin embargo, en el ámbito de la percepción turística, los números que encontramos de crecimiento del turismo de Guaymas San Carlos, que ahorita decía que está creciendo en el 2019 con respecto al 2018, creció 11.7%. En el caso de Puerto Peñasco, en derrama económica, en el caso de Puerto Peñasco, ha estado creciendo el PIB municipal arriba del 8%, el PIB municipal, porque el estatal anda arriba del 7%, el PIB municipal arriba del 8%. Entonces, y sigue llegando la gente, sigue creciendo. La cónsul de Nogales en Peñasco hizo un comentario en una entrevista pública que hizo José Manuel de una radio de allá de Nogales. Dijo, Peñasco es un lugar considerado seguro para las autoridades consulares. Comentario que hizo público ella. Entonces, son los temas que abonan de manera positiva a esos lugares. Sin embargo, es obvio que hay que... Turismo de aventura, entonces. Pues turismo de aventura, de alguna manera. Pero sí, es un tema que le toca a las autoridades de seguridad y a nosotros pues seguir promoviendo la parte positiva de esos lugares. Pues. ¿Cómo ha impactado, por ejemplo, estos alertas de viajes? Positivo, mira, con números te lo digo, el turismo sigue creciendo. En Guaymas, San Carlos, muchísimo está creciendo. En Peñasco sigue creciendo también mucho. O sea, habría que quizás desmenuzarlo a nivel de detalle, lugar por lugar, pero en estos destinos sigue creciendo el turismo. Entonces, sin duda tienen un reto las autoridades de seguridad en todos sus ámbitos. Les tocará hacer lo necesario para fortalecerlo y que mejoren las cosas, pero el turismo sigue siendo atraído hacia esos destinos turísticos. Gracias. Gracias, Mala, gracias también. Bienvenida. Gracias. Octaviano Rojas, Telemax y Sonora News. Adelante, licenciado. Gracias, licenciado. Bienvenido, coordinador. Gracias, doctor. Buen día. Gracias. Dos dudas, dos preguntas. Ahorita que comentaba la compañera aquí, Amalia, sobre el asunto de la seguridad, nada más para que me quede más claro. Por este problema de inseguridad, que no es nada más de Sonora, sino a nivel nacional, no se ha reducido, no ha bajado el turismo en la entidad. Y la otra es, en el caso del fondo que anunciaba, que le comentó el secretario de Economía, ¿son recursos estatales o son recursos federales? No se ha reducido el turismo, al contrario, sigue creciendo y sigue creciendo mucho en Sonora, en los principales destinos turísticos. Por cualquier razón, sigue creciendo y qué bueno. Esperemos que la actividad de promoción que estamos realizando siga siendo factor importante para atraer más turistas. Me decías los recursos, los recursos, la bolsa esa es similar al que nos tocó operar en la Delegación de Economía. Es una bolsa estatal de una cantidad determinada que se potencia con recursos de Nacional Financiera para fortalecer la bolsa. En este caso, el Estado tiene, si no mal recuerdo, son alrededor de 10 millones de pesos. Perdón, son 20 millones de pesos los que aplica el Estado y se potencian hasta 310 millones de pesos con recurso federal que son aplicados en financiamiento, es decir, se van a recuperar otra vez, se le entrega al Estado lo que puso y la Federación se queda otra vez con ese recurso, una vez que recuperan los recursos. Cofetur hace 3 años aplicó 10 millones de pesos y Secretaría de Economía Federal, la delegación puso otros 10, se hizo una bolsa de 20 millones de pesos y eso se multiplicaron por 8, fueron 160 millones de pesos con recursos de Nacional Financiera. Es el mismo esquema otra vez, nada más que ahora se va a potenciar por un número mayor. De esos 310 millones de pesos, 110 por normatividad, de acuerdo a ese programa de Nacional Financiera, 110 se van a aplicar en turismo y los otros restantes se van a aplicar en industrias, no me acuerdo qué temas que ya trae otra área, ¿no? Pero ese es el modelo que se va a seguir con Nacional Financiera. Cofetur, de aquellos 10 millones que se aplicaron hace 3 años, en unos meses más va a recuperarlos otra vez esos 10 millones de pesos y vamos a estar en condiciones de poder aplicarlos nuevamente para potenciarlos con Nacional Financiera y volver a tener una bolsa adicional para financiamientos al sector turístico. Nada más para aclarar un punto también, ahora que estuvimos allá en Puerto Peñasco con lo de la historia, hubo algunos comentarios también de algunos hoteleros, restauranteros, que decían que no veían a esos turistas, a los
los más de 500 turistas que iban a abordar el Astoria, que se habían quedado tal vez en alguna otra parte, pero no en Puerto Peñasco. ¿Qué hay de eso? Bueno, sin duda, la mayoría de los turistas llegaron directamente en autobuses desde Phoenix, en camionetas, en vans, directamente a abordar el barco. Muy pocos llegaron 2-3 días antes y sí se pudieron quedar en algún hotel. Seguramente algunos pocos se quedaron después de que llegó el barco ayer, se quedarían a dormir ahí y se van mañana o pasado. Pero lo más importante que, digo, ojalá que se hubieran quedado mucho tiempo, pero lo más importante es que ya conocieron, se dieron cuenta de que es atractivo y seguramente le apostamos a que regresen pronto con otra intención, de venir con su familia, con sus hijos o a hablar bien con otras personas y que vengan ahora sí a hacer estancias mayores en esos destinos. Esa es un poco la apuesta que se hace. Sin embargo, en estos momentos el tema del crucero es una actividad de promoción, no solo la derrama económica que se genera de manera directa por temas de proveeduría y todo lo demás, sino también es un escaparate. Estamos poniendo ahorita a Sonora, a los destinos turísticos de Peñasco y de Guaymas, en una vitrina mundial, porque las noticias esas dentro del ámbito de los turistas y de las navieras y todo lo demás, se mueven en el mundo. Entonces están volteando a ver con la inquietud que salió de Puerto Peñasco. ¿Y dónde queda Puerto Peñasco? Bueno, pues queda en un lugar que lo definen como el lugar que tiene la mejor vista oceánica del mundo. Entonces empiezan a meterse y dicen, Chihuahua, ¿dónde queda el lugar? Está bonito. Empiezan a ver imágenes, los empieza a traer. Estamos haciendo una actividad de promoción importante de manera indirecta a través del crucero. Entonces eso también abona a una política de promoción turística a favor de Sonora. Gracias. Gracias, doctor. Luciano Sabatini. Sí. Luciano Sabatini de Infoson. Adelante, Luciano. Gracias, Alfredo. Bienvenido, Luis. Gracias, Luciano. Sobre un detalle, a ver si nos puedes comentar aquí sobre el crucero Astoria, estos 190 millones de derrama, si nos lo puedes pues desglosar un poquito, claro. ¿Dónde se queda? ¿Qué se queda? Hablabas de combustible, yo estoy calculando rápido, creo que son 12-15 millones en combustible, en diésel, según lo que tú nos has dicho, pero los 180 restantes, ¿dónde están? Y una segunda pregunta, ya te la hago de una vez. Yo recuerdo ahí en el evento de Tesoros de Sonora, pues que básicamente le pegaste un... ¿Se chupa esto? Okay. Básicamente le pegaste un buen llegue ahí a Turismo Federal o al Gobierno Federal en cuanto a la no llegada de recursos para promocionar el turismo en el año pasado, que nos acabas de decir que fue cero lo que se dedicó a Sonora. ¿Cuál es la explicación que tú das a esto? ¿Qué has podido, cuando tú has podido hablar o negociar con tu homólogo de Sectur, qué te dice por qué a Sonora no llegan recursos? Porque somos, a pesar de un estado pujante, pues castigado en este sentido en la federación. ¿Qué interpretas? Y decías, no sé qué nos espera para 2020 en cuanto a lo federal. A día de hoy, de verdad no hay programas ya presupuestados, ya con un presupuesto aprobado que digas, bueno, a Sonora le va a tocar tanto, se reactiva este autoprograma o nos quedamos sin esto. A día de hoy no se sabe. Gracias. Ok, gracias, Luciano. Mira, en la parte de proveeduría, directamente sacaste más o menos 14 millones, 15 millones de pesos, porque estás hablando de los 33 días a 20,000 litros diarios. Sin embargo, comentaba que el barco llegó a cargar combustible después de haberse venido desde Inglaterra. Cargó combustible por completo. Vuelve otra vez a cargar en su regreso a Inglaterra, ahora que termina el último circuito, y llenan, pero son cantidades enormes. Estamos hablando ahí aproximadamente unos 25, 26 millones de pesos solamente en combustible. Parte menor tiene que ver con los hoteles que les comentaba que se utilizan en las gentes que llegaron a Puerto Peñasco, entonces muy poco, pero lo más importante es el avituallamiento del barco. La parte de estar cargando los consumibles, todo lo que se consume a bordo. No tengo los datos a la mano, pero sí podría hacérselos llegar en las cantidades exorbitantes de carnes, de diferentes tipos, de cortes, de vinos, de cervezas. Es una cantidad bastante importante y al ir sumando los conceptos te va dando el número, son 3 vueltas, te va dando el número completo de los 109 millones de pesos.
¿109 o 190? Perdón, 190 millones de pesos. 190 millones de pesos, que es la suma de todo lo que se consume por el barco ese. Con respecto al tema federal. Yo tuve el año pasado, yo entré más o menos en junio a Cofetur y de junio a diciembre tuve 4 reuniones con el secretario de Turismo Federal, Miguel Torruco. Lo que sí queda bien claro, y en esas reuniones hemos coincidido todos los titulares de turismo de las entidades del país, es que el secretario Torruco nos dice que la visión de Secretaría de Turismo Federal es que el turismo lo deben de promover las empresas turísticas, no los gobiernos. Y en ese sentido, son las empresas turísticas las que deben invertir lo necesario para atraer a los turistas que van a aprovechar esos destinos turísticos. Y eso, con eso justifica de que Sectur no va a aplicar recursos, que son las empresas las que deben aplicar recursos. En ese sentido, cuando le decimos nosotros, los titulares de turismo, le decimos al secretario Torruco, pues que es importante que para mantener la marca México y la marca en cada uno de los estados, meterle dinero a la promoción turística. La respuesta es que es necesario que se involucren las empresas en esa actividad de promoción, que busquemos atraer a las empresas para que ellos inviertan en promover sus hoteles, sus restaurantes y sus destinos turísticos. Esa es la respuesta que se nos da. ¿Qué te parece? Creo yo que hay una obligación del Estado de promover los destinos turísticos y las marcas que ya se han generado y que se han posicionado. El propio secretario Torruco ha sido una persona que viene del sector turístico, lo conoce muy bien y creo yo que él sabe que es importante meterle dineros, subsidios para mantener posicionada la marca turística. Y creo yo que va a recapacitar seguramente y va a meterle recursos a los estados. No es un caso exclusivo de Sonora, es un caso a nivel nacional. Los proyectos que sí está reconociendo el turismo y que le están metiendo recursos se llama Tren Maya, nos lo dice literalmente, y él sí está, pues el recurso que pudiera aplicar se está aplicando directamente al Tren Maya, por parte de turismo. Muy bien. Gracias, Luciano. Gracias, doctor. Toma el cafecito, porque sigue Gerardo Ponce, León Moreno, Marquesina Digital. Sí, de Navojoa, Sonora. De Navojoa. Así es. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Gerardo. Un placer estar nuevamente. Micrófono. Gracias. Probando. Bienvenido, comisionado. Oye, mi pregunta sería... Hace algún tiempo vi por ahí una nota en el Congreso del Estado de una diputada, no me acuerdo quién de ellas, alguien de Morena, que hablaba de una propuesta de pasar a convertir a secretaría la Comisión de Fomento al Turismo. ¿En qué quedó de esto y qué te parece esa propuesta que en algún momento esta persona, qué tan viable sería hacerlo? ¿Eres comisionado o director de turismo? Es coordinador de turismo. No es comisión, ya, ¿no? Se llama Comisión de Fomento al Turismo. Entonces serías comisionado de turismo, Sonora. Fíjate que ese comentario lo hizo la diputada Magdalena Uribe, que es la presidenta de la Comisión de Turismo en la Cámara de Diputados. Por razones de trabajo y de estrategias, hemos coordinado algunos temas con ella. Obviamente porque pues si nosotros representamos al Ejecutivo en tema de turismo, ella representa al Legislativo y tenemos que ir muy coordinados y hago el mejor esfuerzo y ella también. Creo que estamos dando buenos resultados en que trabajemos juntos los temas turísticos desde ambos ámbitos. Ella comentó la intención de promover de que la Comisión de Fomento al Turismo se convirtiera en Secretaría de Turismo. Desde mi perspectiva, creo que sería más importante el tener los recursos necesarios para seguir operando una política turística que privilegie la promoción y la inversión en turismo
independientemente si lo hacen dirección o lo hacen secretaría o lo hacen comisión o como quieran llamarle. Porque si tienes bien claras las estrategias, tienes bien clara la política, bien definida qué es lo que quieres hacer y está muy coordinado con los otros ámbitos y con las otras dependencias, el título y de cómo se llame y de dónde dependa, creo que no es tan relevante. Porque puedes tener una dirección con muchos recursos, una buena directriz y puedes dar excelentes resultados. O puedes tener una secretaría sin recursos y nada y puedes dar malos resultados. Yo creo que más que nada está en eso la discusión, la relevancia que tiene y los recursos disponibles bajo una buena estrategia y una buena política para hacer cosas importantes en eso. ¿Lo comentaste en alguna ocasión con ella que no estabas muy de acuerdo en esa propuesta? Hemos platicado que sería, y lo hice antes del presupuesto, que sería interesante que le metieran presupuesto suficiente a la Secretaría a la Comisión de Fomento al Turismo, toda vez que se requiere pues seguir empujando actividades de promoción, y creo yo que se logró ese objetivo porque se respetó el presupuesto de turismo, incluso como les dije, incluso con un adicional de 18 millones de pesos, cerró en 138 millones de pesos. Entonces yo creo que en ese sentido sí se ha logrado, en ese entendimiento con ella, de que se apoye el turismo de manera decidida. Adicionalmente con ella hemos trabajado un tema importante, lograr que las plataformas electrónicas que hoy por hoy rentan espacios para el turismo en el estado de Sonora paguen impuestos. Hoy por hoy quienes pagan impuestos a los peajes son únicamente los hoteleros que están cautivos. Las plataformas electrónicas como Airbnb, como Booking, como Expedia no están pagando impuestos en Sonora, pagan en otros 7 estados, pero en Sonora no están pagando. Y ella se convirtió en un aliado importante para hacer la reforma, junto con otros diputados, hacer una reforma a la ley de ingresos para lograr que se incorporen las plataformas electrónicas como sujetos de pago de impuestos en Sonora, y esa reforma nos permite ahora sí llamar a cuentas a las empresas, a las plataformas electrónicas como Airbnb para que paguen impuestos en Sonora. Y sí hay que reconocer que ella y otros diputados hicieron un buen trabajo en ese sentido. O sea, hay acuerdos y entendimientos que más allá de buscar ponerle un nombre, si es secretaría o es dirección, es trabajo que está dando resultados a favor del turismo sonora. No, pero presupuestalmente, digo, finalmente ahí yo creo que lo que te daría la Secretaría es la posibilidad de ser independiente en el manejo de los recursos, pero afortunadamente turismo depende de economía y el secretario de Economía está muy sensibilizado con lo que estamos haciendo en turismo y está apoyando con mucho entusiasmo, con mucho ánimo lo que estamos haciendo. Y pues la verdad es que no nos pone traba, al contrario, nos incentiva a seguir empujando juntos. Entonces, eso no implica poder bajar más recursos, ¿no? Pues ni hay, no le están dando nada. Pues mira, del ámbito federal, sea dirección o sea secretaría, pues no nos van a dar nada de todas maneras, como no se lo dan a muchos estados, lamentablemente. Ahorita está en comisiones, se quedó. Eso. Se queda como comisión. En comisiones se quedó esa propuesta. Se quedó, ellos se traen seguramente en revisión en comisiones para poder analizarle, poder tomarle. Muy bien, gracias. Gracias, Gerardo, muy amable. Hasta que termine la primera vuelta voy a hacer una preguntita, para si alguien quiere, pues levantamos la mano. No, muy sencilla. Hace unos, yo de un par de años, escuché al que eso era el jefe o coordinador de las OCBs en Sonora, diciendo que más o menos ellos le caen como unos 70, 80 millones de pesos al año por cuestión de impuestos que los sonorenses dejan pues aquí en Sonora. ¿Tienen ustedes, trabajan en coordinación con ellos para la promoción? Porque a veces no vemos ese trabajo de la OCBs en México, o lo hacen en Estados Unidos, o cómo está la coordinación ahí para promover más nuestro estado. Mira, muchas gracias por la pregunta. Es muy importante desde la perspectiva de que el impuesto al hospedaje es el 2% que se le cobra a los huéspedes que llegan a los hoteles. Así es. Se recaba por parte de la Secretaría de Hacienda estatal. La Secretaría de Hacienda toma el 10% y el resto lo divide en una fórmula que incluye a las oficinas de convenciones y visitantes de los principales destinos turísticos
y una parte le corresponde a un fideicomiso que se formó dentro de Cofetur con la representación de OCBs, de hoteleros, restauranteros, etcétera, etcétera, para operar. Ese recurso no se puede utilizar por ley más que para una sola cosa, para la promoción turística. Creo yo que las OCBs estaban trabajando con sus políticas de promoción, cada quien por su lado. Me toca llegar en junio y las invito a trabajar juntos en un esfuerzo por estructurar una política turística en la cual nos sumemos OCBs y la Cofetur con el recurso del fideicomiso del 2%. Y hemos hecho un trabajo importante, se han logrado, ya las reuniones de maneras recurrentes no existían, ahora sí tenemos reuniones recurrentes con las OCBs para, primero, planear las actividades de promoción turísticas, ¿sí? Ir de la mano, porque cada OCB jalaba por su lado, ahora no, ahora las OCBs y la Cofetur determinamos qué acciones vamos a hacer conjuntas y las hacemos juntos. Por ejemplo, si ahora hubo en San Diego hace unos días un evento muy grande de promoción turística, la idea es, a ver, Cofetur va a ir y va a rentar un espacio siempre y cuando las OCBs vayan, porque es para las OCBs, para quien vamos a promover, para que el turista tenga más espacio de promoción. Si no, no vamos a ir, no vamos a rentar nada. Entonces se ha logrado trabajar de manera coordinada con la Oficina de Comisiones Visitantes y está dando buenos resultados ese acercamiento. Perfecto. Muchas gracias. Primera pregunta de la segunda ronda y queda poco tiempo. Ahí va el micrófono, por favor. Nada más una pregunta, disculpe mi ignorancia. No se ve. ¿Se entiende por la edad? La OCB es la Oficina de Convenciones y Visitantes. Oficina de Convenciones. Mago, por favor. Adelante, Mago. Luis, ¿hay algún apoyo para la gente de los seres, la isla de Tiburón? Por ejemplo, un viaje, darle una vuelta a la isla. ¿Se han acercado con ustedes para llevar más gente para allá? Sí, tenemos actividades de promoción para la isla del Tiburón y para los seres propiamente en sus actividades turísticas, sin duda. Y tenemos mucho acercamiento con Carlos Mati, que es un gran promotor ahí en la región, y con otras gentes como guías y anfitriones que hacen promoción con los seres. Sí hay promoción, hay actividad y hay recursos para apoyarlos. Lo estamos haciendo de manera recurrente. ¿Es cierto la versión esa que se va a construir en Quino Mágico un hotel de alta de condominios? ¿Es cierto que está proyectado el Grupo Puebla, algo así? Se nos acercó unos inversionistas, nos acercaron unos inversionistas a comentar la intención de hacer una inversión ahí cerca de Pueblos Mágicos, de Quino Mágico, pero no se ha concretado y a nosotros nos comentaron con una atención por la relevancia del asunto. Pero obviamente es un procedimiento que tiene que hacer con otras instancias. Nosotros, todo lo que sea inversión dentro del Estado de Derecho, bienvenida. Adelante. Mauricio. Gracias. Doctor, pues de ocasión anterior ya hubo cruceros y que llegaron a Guaymas también. ¿Cuáles son las condiciones que hacen diferente la situación actual para asegurar que sigan viniendo esos cruceros y no vaya a pasar lo mismo que dejen de... Mira, el tema de los cruceros es un tema de negocios, es un tema de empresas. Las empresas tienen que poder hacer negocios con sus rutas para poder pensar en regresar otra vez. Si las circunstancias cambian por alguna razón y ya no les es rentable, ya no van a venir. Lo que tienes que hacer es, como gobierno, es incentivarlos y venderles una idea. ¿Qué se le vendió a este crucero, a esta empresa de cruceros? Ellos decían, no tenemos rutas en México ni en América y no nos interesa. Nosotros trabajamos muy bien en Europa y el Mediterráneo, por ahí son nuestras rutas de toda la vida, 30, 40 años trabajando allá. Nosotros nos interesa, no nos gusta allá porque los puertos en Estados Unidos son muy caros. ¿Qué se les vendió? Oye, hay un puerto que está pegadito a Estados Unidos que no vas a pagar las tarifas y las cuotas que te cobran Estados Unidos, pero vas a poder enfocarte en clientes norteamericanos. Está solamente a 1 hora de Estados Unidos. ¿Dónde queda? Con mapas y con todo se le dijo, mira, aquí está, se llama Puerto Peñasco, está pegadito a la línea ahí, ¿sí? Y ahí tienes acceso a muchas gentes que llegan de manera recurrente año tras año a Peñasco, que es su destino de playa, y además el mercado de Phoenix, el mercado de Tucson, el mercado de Las Vegas, el mercado de Entonces se vendió muy bien ese tema y lo compraron bien.
Sin embargo, lo que sigue, y además decirles, oye, y vamos juntos en la promoción turística. El gobierno del Estado se la juega con ustedes, promoviendo activamente con los acuerdos y convenios que tenemos por todos lados para poder presentar una buena oferta a favor de la empresa naviera. Entonces, eso es lo que se busca en este tipo de acuerdos y de entendimientos. Obviamente, si la empresa trabaja con mucho ánimo, con mucho entusiasmo, y después de 1, 2, 3, 4, 5 vueltas se dan cuenta que no fue suficiente, pues a lo mejor se desaniman y no siguen llegando. Pero si trabajamos más fuerte en la promoción y logramos que se mantenga la presencia de turistas en esos cruceros, van a seguir dando vueltas. En el caso de la comentabas sobre la promoción que se deben sumar Baja California y Sinaloa a la promoción de ese crucero. De hecho, ellos, en Loreto nunca llegan cruceros, nunca habían llegado cruceros. Sí, está bonito. Entonces, en el Topolobampo donde llegan cruceros normalmente, pues o sea, es nomás de carga, es un puerto de carga. Entonces, ¿por qué no se sumaron ellos en esta ocasión se hizo la lucha ya con ellos? Fíjate que no se ha hecho un trabajo de coordinación con ellos. La empresa naviera fue la que decidió hacer esa ruta considerando esos destinos en Sinaloa y en Baja California Sur, porque consideraron que Sonora no era suficiente para la expectativa de la empresa, que necesitaban darle más destinos a los turistas que iban a abordar el crucero. Sin embargo, ya que probaron, ya que se dieron cuenta que sí podía tener interés en otros estados, en los otros 2 estados, bueno, ahora sí nos interesa acercarnos con otros 2 estados y decirle, oye, ya te diste cuenta que sí atrae turismo, que sí genera derrama económica en tus estados también, pues entrémosle juntos a la promoción, o sea, que no solo Sonora vaya cargando sobre sus hombros la promoción turística de un crucero que está recorriendo los 3 estados. Un poco en ese sentido es la intención. Impulsó esa propuesta por la empresa, pues. Así es. ¿Quién más, jóvenes? Adelante, Malia. Doctor, no sé si pudiera de manera sucinta dar una radiografía de lo que es el turismo en Sonora, o sea, cuánto es la derrama económica, la cantidad de turismo, cuáles son los lugares más visitados y eso. Sí, mira, el turismo en Sonora, bueno, llega a Sonora más o menos 5.500.000 turistas en 2019, más o menos, tomando como referencia el 2018, que lo medimos bien, el 2019 estamos cerrando los números, pero más o menos van a ser 5 millones, 2018 lo tengo bien claro, 5.400.000 turistas llegaron a Sonora. Se generó una derrama económica arribita de los 20,000 millones de pesos. En hoteles, en restaurantes, en operadores, en los viajes, en la vida, todo. 20,000 millones de pesos. El 40% de la derrama económica del turismo se quedó en Puerto Peñasco, que son más o menos 8.800 millones de pesos, más o menos. El 20% de la derrama económica del turismo se quedó en Hermosillo, fundamentalmente turismo de negocios, etcétera, etcétera. Y el 10% de esa derrama económica se quedó en Guaymas, San Carlos. Los demás ya se va dispersando cada vez más en otras localidades. Más o menos esos son los números grandes del turismo en Sonora y es el mapa turístico. Hoy por hoy, sin duda, Puerto Peñasco es el principal. ¿Se van a subir un poco más? Creo que sí, van a subir. Va a subir un poquito más Guaymas, San Carlos. Ya nos llegaron los indicadores de que va a subir un poquito más que como iba creciendo. Peñasco se mantiene como el principal destino turístico del estado. Se va a permanecer alrededor del 40% de derrama económica en Puerto Peñasco. Hermosillo creo que se va a mover un poquito hacia arriba, porque hemos tenido buenos eventos de turismo de negocios aquí, como fue el tema de los ortopedistas, que fue una cosa impresionante lo que se hizo con esa actividad en Hermosillo, donde tuvimos una semana completa de ortopedistas y empresas de farmacias y de equipamientos de ortopedia. Congregó alrededor de 3.600 personas de muy alto nivel de ingresos durante una semana. Se llenaron los hoteles por completo, no había un hotel, no había un cuarto disponible, los restaurantes atiborrados con reservas anticipadas. Fue un éxito rotundo y estamos trabajando en atraer otras asociaciones de médicos similares para poder mantener ese tipo de eventos masivos. Entonces, creo que vamos a manejarnos de manera creciente. Para el 2019 el cierre va a ser muy positivo en el ámbito turístico.
Muchas gracias, doctor. ¿Cuánto representa el Producto Interno Bruto en este? El Producto Interno Bruto del Estado en turismo es el 7.1%. ¿Es algo más que desea agregar ya para cerrar la plática y despedirlo? Yo pues agradecerle muchísimo la oportunidad de platicar con ustedes. Yo tengo esperanza de que el turismo se va a poder consolidar en este año como una actividad preponderante en el estado de Sonora. Creo yo que si logramos crear la figura que desapareció en la Federación y el Consejo de Promoción Turística de México, logramos crear el Consejo de Promoción Turística de Sonora, vamos a tener un instrumento que nos permita sentarnos a la mesa con quienes toman las grandes decisiones empresariales, de la óptica empresarial, para poder ajustar la política turística y afinar las estrategias para ser muy puntuales en dónde dirigir los esfuerzos de promoción. Y además, espero que en este año podamos también estructurar una figura organizativa que se llama Clúster de Turismo en Sonora, así como el clúster de minería, que nos permita tener una estructura orgánica, funcional, conformada únicamente por empresarios del sector turístico, ¿sí?, que los aglutine y que les permita tomar decisiones económicas para favor del turismo y que como COFETUR nos permita a nosotros instrumentar esas estrategias de promoción a favor de un grupo consolidado de empresarios en el clúster del turismo. Creo que con esas dos acciones vamos a lograr pegar un empujón muy fuerte al turismo para poder cerrar el año 2020 de manera muy positiva. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, amigo colectivo. Cortamos la transmisión. Nos vemos el próximo martes aquí, con el amor de Dios. Gracias.